Le voy a pedir que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 18. Este es el tema número 13 de nuestra serie El propósito de la iglesia, y se titula La iglesia que fue seducida. La iglesia que fue seducida. El tema número 7 de nuestra serie se tituló La iglesia que sabe disciplinar. Y en ese estudio hablamos una parte solamente de la iglesia de Tiatira, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero hoy vamos a ver otros detalles que en aquella ocasión no tocamos. Esta es la historia de una iglesia que se dejó seducir, pero se dejó seducir por los falsos profetas. Déjeme darle unos datos históricos para meternos al contexto del mensaje que Cristo le dio a la iglesia. Antes vamos a leer primero. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bien, vamos a ver una pequeña introducción histórica acerca de Tiatira. La palabra Tiatira es una palabra griega que quiere decir sacrificio continuo. Y en esa ciudad había muchos templos donde adoraban a dioses paganos. Y los habitantes de Tiatira ofrecían todos los días sacrificios a sus dioses. Y esto contrasta drásticamente con el sacrificio de Cristo, que según Hebreos 10, versículo 12, dice que fue hecho una sola vez para siempre. Y fue suficiente ese sacrificio para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, en el paganismo hay que aplacar la ira de los dioses, hay que quedar bien con los dioses y hay que ofrecer diarios sacrificios. Esta ciudad fue fundada por uno de los 4 generales más notables que tuvo Alejandro Magno. Se llamó Seleuco I Nicanor. No le pongan así a su hijo, se lo sugiero. Y esto sucedió cuando Alejandro Magno conquista aquellas regiones. Le entrega a este de sus generales, a Seleuco, le entregó esa parte en Asia, y él fundó esa ciudad de Tiatira. Posteriormente, en el año 190 antes de Cristo, los romanos conquistaron esa parte, y aquello vino a pasar a dominio de Roma. Y se distinguía esta ciudad porque ellos vivían del comercio, y ellos comerciaban telas finas. De Tiatira era aquella mujer llamada Lidia, que menciona el libro de los Hechos, que era vendedora de púrpura. La púrpura era tela, y el color púrpura era la tela más fina, y era la que utilizaba la nobleza. Entonces eran telas muy finas que ellos confeccionaban, y de allí obtenían su ganancia, que era bastante. Era una ciudad muy próspera debido a esa actividad comercial. Pero por otro lado, fíjense, los habitantes de Tiatira se hicieron muy famosos
alrededor de las ciudades aledañas decían, no, cuando vayas a Tiatira ten cuidado, porque la gente de allí agarró una fama de deshonrada, de deshonesta, de tranzas, pues, para que me entienda, porque en ocasiones daban gato por liebre. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? ¿No? O sea que allá fue donde se inventó la piratería. No creo que fue en Tepito ni aquí en San Juan de Dios, allá fue, porque algunos malandrines, falsificaban telas y las vendían como originales y eran piratas. Mire desde cuándo está la piratería vigente. Entonces ellos habían agarrado esa fama de gente deshonrada, tranza, mentirosa. Ellos tenían un templo dedicado al dios Apolos. Apolos en la mitología griega era hijo de Zeus, y Apolos representaba a la belleza, era el dios de la belleza. Había un culto a la belleza heredada de los griegos, que daban culto a la belleza masculina. Ellos daban culto a la belleza femenina. También era el dios de las artes, todo lo que tenía que ver con las artes, con trabajos artesanales como alfarería, el trabajo en el bronce, etcétera. Apolos era el patrón, pues, de los artesanos, para que me entienda. ¿Sí? Aquí como en San Martín de Abajo, ¿no? Y también Apolos era el dios de la adivinación. La gente de Tiatira eran de esos que creían que el destino de las personas era influida o dirigida por las estrellas. Entonces ellos eran astrólogos. Esos son los antepasados de cierto personaje de la televisión que usted conoce perfectamente. Y allí estaban ellos. Pero en ese templo donde se adoraba a Apolos, había una profetisa de planta. Una mujer que era indistintamente, pero era de planta. Era una profetisa. Se le conocía como Pitia, pero en idioma griego de allí se deriva la palabra pitonisa, que significa adivina. O sea que tenían su profetisa, su adivina de planta. Supuestamente la pitonisa en el templo de Apolos transmitía los mensajes de Apolos a la gente. Entonces cuando la gente venía a la adoración a sus dioses paganos al templo de Apolos, pues la profetisa profetizaba. Entonces tenían su profetisa de planta ahí. Y cuando yo estaba estudiando esto en la historia secular, me quedé pensando y dije, bueno, pues ese dios Apolos en realidad sigue vigente en nuestra sociedad. El culto a la belleza sigue siendo uno de las adoraciones más socorridas en la actualidad. Hoy ya no sabes si una mujer que puedas ver enfrente es de plástico o es 100% natural, porque hoy con tantos implantes y con tanto culto a la belleza, en México aquí se celebró, tengo entendido por las noticias que vi en el periódico, se celebró el Miss Universo, ¿verdad? Que es un concurso de belleza donde se exhibe la belleza femenina. Entonces no estamos muy alejados de las costumbres de aquellas personas. Pero ¿qué me dice de las artes? Bueno, aquí en Tonalá hay muchos artesanos. Pero ¿qué me dice de esa enorme muestra de arte fotográfico donde 18,000 se desnudaron en el Zócalo de la Ciudad de México? Es puro arte. Y los intelectuales estaban felices. Decían, oh, qué libertad, cómo ha madurado nuestro país. Esa fue una expresión de arte que si se volviera a dar, yo me volvería a desnudar, decían. ¿Dónde he oído eso? ¿Y qué me dice de los adivinos? ¿Qué me dice de todo ese séquito de adivinos que llenan la programación en la radio y en la televisión? Como papá de todos, pues ya sabe quién, el de las túnicas. Hasta supuestas iglesias que se llaman cristianas, como Pare de Sufrir, que son nidos de hechicería, no son iglesias esas. Iglesias donde supuestamente le venden la agüita, el aceitito, la astillita de la cruz de Cristo, la agüita bendita, el pañuelito. Al rato quién sabe qué tanto irán a vender, ¿no? Puras brujerías. En medio de toda esa basura había una iglesia cristiana en la ciudad de Tiatira. El evangelio penetró.
llegó al corazón de muchas personas allí. Y Jesús amaba esa iglesia, porque Él había muerto por la iglesia. Y Él estaba preocupado por esa iglesia en Tiatira. De manera que les envía una carta por medio del apóstol Juan. Y en el versículo 18, vamos a estudiar, dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. ¿Quién es el ángel? El pastor. El pastor es el responsable de lo que suceda en cualquier iglesia. El Hijo de Dios. Yo quiero que note que no dice el Hijo de María. El Hijo de Dios, cuando Jesús se autonombra el Hijo de Dios, está diciendo que Él es Dios, que Él es el Eterno. Ciertamente María la Virgen fue madre de su naturaleza humana, pero de su divinidad jamás. Ella misma lo dijo: soy esclava del Señor, hágase su voluntad, yo solamente soy un vaso escogido por Dios. Entonces el Hijo de Dios dice, en el versículo 18, sígame allí en su Biblia, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Significa que la mirada de Cristo puede penetrar la mente, puede penetrar el corazón de las personas, y nada se escapa ante la profundidad de su mirada. Ni el pecado más secreto se puede esconder ante la mirada de Jesús. El filósofo Platón, que existió antes de Cristo, él desarrolló una filosofía. Cuando él filosofaba y decía que la luz que irradia el sol pues nos ayuda a ver todo lo que está a nuestro alrededor, y etcétera. Pero luego él decía que si buscábamos dentro de nosotros mismos a Dios, nosotros teníamos, decía Platón, la luz de Dios. Él decía, de la divinidad. Quién sabe a cuál se referiría él, ¿no? Pero decía que si alguno alcanzaba esa luz, entonces esa luz interna salía por los ojos y penetraba esa luz. Él la estaba hablando en sentido espiritual, y se penetraba por los ojos de los demás, y la persona podía ver el interior de las personas. Pues eso es brujería, porque no hay nadie que pueda ver lo que hay dentro del corazón excepto Dios, ¿no es cierto? Entonces cuando Jesús dice el que tiene con ojos como llama de fuego, es una alusión a todo lo que creían ellos. Acuérdense que esa región estaba influida por los griegos. Era una cultura, se dice, helenizada, ¿sí? Influida por todos los filósofos griegos. Entonces Él les dice, el que tiene ojos como llama de fuego, que Él es el único que sí puede ver lo que hay dentro del corazón de las personas. Pero no se detiene allí. Él sigue diciendo, y que tiene pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en la Biblia siempre simboliza juicio, siempre. Y usted recuerde que Apolos era el dios de los artesanos. Entonces cuando él dice semejantes al bronce bruñido, los artesanos y los habitantes de Tiatira sabían lo que significaba el bronce bruñido, porque los artesanos trabajaban el bronce de una manera muy excelente, y en la antigüedad ellos hacían un trabajo tan maravilloso, tan excelente, que fueron los que empezaron a fabricar espejos. No son como los espejos de ahora, pero eran planchas de metal de bronce que las pulían, las trabajaban y las usaban como espejos. Entonces esos espejos tenían la cualidad de reflejar a la persona que se miraba en el espejo, pero ese espejo solamente puede reflejar lo externo, pero lo interno no. Entonces cuando Cristo dice el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, está diciendo que Él es como un espejo, pero en sentido espiritual, que Él puede reflejar la verdadera condición de las personas. Cuando nosotros nos reflejamos en la presencia de Dios, cuando estamos con Él, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, dice la Biblia, es como un espejo que nos hace ver tal y como somos, como Isaías, cuando tuvo una visión de Dios y dice que dijo, ay de mí que soy muerto, siendo un hombre inmundo de labios,
han visto al Señor de los ejércitos. O sea, Él dijo, yo soy un hombre inmundo de labios. ¿Por qué? Porque se miró en la presencia de Dios. Por eso, esa es la respuesta al por qué muchos no quieren adorar a Dios. Por qué muchos no les gusta estudiar la palabra de Dios. Nada más leen lo que les gusta, lo bonito, ¿verdad? El Salmo 23, pero no leen todo el consejo de Dios. Porque al leer la palabra de Dios, al exponerse a la palabra de Dios, es como si te pusieran un espejo de bronce bruñido. Nada más que el espejo te refleja tal y como eres. Y como el bronce simboliza juicio, y los pies es que el Señor va a pisotear todo eso que Él aborrece. Entonces yo soy el que traigo juicio por amor, por disciplina, juicio de los pecados de la iglesia, de mis hijos. Entonces, ese que tiene pies de bronce dice esto, versículo 19. ¿Qué dijo? Yo conozco tus obras, yo las sé, te he visto. Él es el omnisciente, que todo lo sabe. Yo conozco tus obras. Esta frase, tus obras, se tradujo del griego ergón. Y ergón significa obras buenas, hacer obras buenas. Y nosotros debemos hacer obras buenas, los cristianos somos llamados a hacer obras buenas, pero somos llamados a hacer buenas obras no para ganarnos la salvación, porque esa es por gracia, ese es un regalo de Dios. Pero sí, las buenas obras son evidencia de que somos hijos de Dios. Y estos cristianos hacían muy buenas obras. Entonces el Señor le dijo, mira, yo conozco tus buenas obras. Y está el Señor reconociendo y alabando lo bueno que tenían los cristianos en Tiatira. Pero también conozco tu amor, le dijo. Y esta palabra se tradujo del griego amor. Ustedes saben que hay varias palabras que se traducen amor. Pero aquí aparece la palabra agape, que es el amor máximo. Es el amor que se da por otros. Así como Dios, de tal manera amó Dios al mundo, amó, que dio a su Hijo. Es el amor que no es egoísta, sino el que se da por otros. Entonces aquí el Señor les dice, yo conozco que ustedes hacen buenas obras, que tienen amor por su prójimo, y eso está bien. Y nosotros debemos de tener amor por nuestro prójimo, porque esta frase junta ya tus obras y amor, hablan de obras de misericordia, de obras de beneficencia, de obras de ayuda. Entonces cuando un cristiano ayuda a un pobre, eso es su naturaleza. Cuando un cristiano ayuda a alguien que está en desgracia, le da una palabra de consuelo, le lleva 1 kilo de frijoles, 2 litros de leche, qué sé yo, eso es parte de la característica de un cristiano. Entonces nosotros necesitamos crecer en eso, en las buenas obras, y porque el Señor las reconoce y las saca a flote. Pero no solamente el amor, dice, también tu fe, dice en el versículo 19. Tu fe. Pero aquí fe significa fidelidad y lealtad. Lealtad al Señor, fidelidad al Señor. Entonces les dice, yo sé que ustedes han sido fieles en esta parte del mensaje, porque ayudan al pobre. Porque la palabra de Dios dice que si tú ves que alguien tiene necesidad y cierras tu corazón pudiéndole ayudar, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Entonces el Señor estaba complacido con estos rasgos del carácter de los cristianos en Tiatira. Pero no solo les vio la fidelidad, la fe, sino también su servicio, dice, ahí en el versículo 19. Tu fe y servicio. Y aquí servicio se tradujo de una palabra más conocida, que es diaconía, de donde se deriva diácono. Y diaconía significa servir con disposición, servir con entusiasmo, servir como para el Señor, poniendo todo tu empeño, como dice el mandamiento mayor, el más grande, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y la Biblia en muchas escrituras nos habla de que lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, pero bien, de corazón. Si tú sirves como mujer, hazlo de corazón, llega temprano. Si diriges la alabanza, si ayudas allá, si predicas la palabra de Dios, hazlo bien, prepárate, como si fuera el último día que vas a vivir. Tu trabajo tienes que hacerlo como para el Señor, bien, responsable, y todo eso el Señor lo ve con buenos ojos, porque eso está reflejando la excelencia de Cristo, de la obra de Dios en nosotros. Pero no solo era su servicio, su disposición para servicio, también era su paciencia, le dice. Y tu paciencia. Y aquí paciencia, del griego upomone, significa resistencia.
resistencia en medio de la adversidad y de la tempestad. O sea que no era fácil ser cristiano en una ciudad como Tiatira, donde adoraban muchos dioses, y cuando llegó el evangelio y se convertían a Cristo, eso casi era ya sinónimo de muerte. Porque al no participar de los cultos paganos, los corrían de los trabajos, ya no les dejaban hacer negocios, y no era fácil ser cristiano, y muchos de ellos pagaron con su vida. Hoy es un poco distinto. Sí tenemos un cierto nivel de persecución, pero no como aquellos cristianos. Por eso es que el Señor les mencionó la paciencia. Y nosotros tenemos que aguantar también los embates del enemigo, las críticas de los que no son hijos de Dios, etcétera. Pero fíjate, no termina allí esto. Le dice al final del versículo 19: y también conozco que tus obras postreras, o sea, tus obras últimas, lo último que has hecho, son más que las primeras. Estos cristianos eran notables. Esto significa que los cristianos en Tiatira cada día aumentaba, fíjate, sus buenas obras, su misericordia, su beneficencia, su generosidad. Crecía su fe, su servicio, su resistencia, crecía. Y nosotros estamos llamados a crecer, hermanos. No debemos estancarnos, porque cristiano que se estanca es como aguas estancadas. El agua estancada lo único que cría son bichos feos. Pero el agua corriente, esa se da todo tipo de clase de vida y de peces sanos, comestibles, apetecibles al gusto. Entonces ellos crecían, aumentaban, y nosotros debemos de ir por ese camino también del crecimiento en Cristo. Y Jesús les alaba estas cualidades. Pero, digan todos, pero viene el reproche. Viene el reproche de Cristo. Como Cristo es el dueño de la iglesia, Él está preocupado. Él quiere que guardemos todo el consejo de Dios y que caminemos lo mejor posible en sus caminos. Y les reprocha y les dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Son pocas cosas, pero son cosas graves. El hecho de que hayan sido pocas no significa que no eran importantes. Eran pocas cosas, pero eran cosas graves. Nosotros, fíjate, un cristiano, una iglesia, una congregación puede ir caminando, así como los de Tiatira, en los caminos de Dios, pero descuidar otras cosas. Entonces debemos estar alertas para escuchar la amonestación del Señor. Pero tengo contra ti. Y viene el reproche en el versículo 20, en la segunda parte del versículo. ¿Qué era lo que el Señor les estaba reprochando? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Aquí quiero mencionar tres cosas. Son pocas. Número uno, Cristo les reprocha que toleras. Y esa palabra tolerar se derivó del griego eao, que significa permitir. Son sinónimos. Permitir significa dejar tranquilo, o sea, no molestar. Entonces le está diciendo a los cristianos: oigan, ustedes hacen muy buenas obras de beneficencia. Me gustó el viaje misionero que hicieron y que llevaron comida y ropa. Pero toleran, permiten, dejan tranquilo, en paz, no han dicho nada. Que esa mujer Jezabel significa deshonesta. ¿Cómo eran los de Tiatira? Deshonestos. Como dice la Biblia, de tal palo, tal astilla. Así es, así dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y bueno, así eran los cristianos de Tiatira, igual que cierto espíritu que estaba prevaleciendo, fíjense, allí en la ciudad. Pero ese espíritu se metió dentro de la iglesia. Ahora, la referencia aquí a una mujer Jezabel no era una mujer literal que se llamaba Jezabel, no, es una alusión a la Jezabel que menciona el Primera de Reyes en el Antiguo Testamento, desde el capítulo 16 hasta el 21. Después lo leen en su casa como tarea, y el que no la haga, tomos, Dios lo bendice. Pero léanla para que se enteren más de cómo era esta mujer. Y es una alusión a esta señora que era una mujer perversa, era una mujer mala.
Pero ¿quién era esta mujer? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús aludió a ella como un espíritu y una actitud que estaban teniendo algunos de los cristianos dentro de la iglesia de Tiatira? Bueno, Jezabel fue la esposa de un rey de Israel. El rey se llamó Acab. Acab fue puesto por Dios como rey. Pero esa mujer era tremenda. Dice el capítulo 16, no lo vamos a buscar, nada más yo se los voy a comentar, que cuando sube al trono Acab, Jezabel iba y le hablaba al oído e incitaba al rey y le decía: déjame hacer un templo para Baal. No, ¿cómo? Pues si somos de Jehová. No, pero mira, es que si tenemos un templo para Baal, y también un templo para Astarot, para la diosa Venus. No, pero nosotros somos de Jehová. ¿Cómo vamos a tener? No, es que mira, si tenemos un templo así, Entonces él empezó a consentir, a tolerar las insinuaciones de la Jezabel. Eso provocó que Israel se inmiscuyera y participara en los ritos paganos en los templos. Entonces, esa gente, falsos profetas, se habían infiltrado en la iglesia de Tiatira, que tenían esta práctica, ¿sí? Que incitaban hacia la idolatría. Pero ¿qué más hizo esta mujer? Dice en el capítulo 18 de Primera de Reyes que no le gustaban los profetas de Jehová. Qué casualidad, ¿no? Que no le gustaban, que porque ella los acusaba a ella de que siempre decían cosas malas en contra del rey y de ella. Pues claro, los profetas de Dios dicen la palabra de Dios, y cuando alguien habla la palabra de Dios, o se convierten o se enojan las personas. Entonces a Jezabel no le gustaba, porque era manipuladora, y los profetas de Dios iban con el rey y le decían: tu mujer te está manipulando. Escuchen, varones, no se dejan manipular por su esposa, ¿eh? Hay un peligro en las mujeres, y la Biblia lo habla como un espíritu de Jezabel, que controlaba al marido, que insinuaba y le decía: mira, no le hace, mira, vamos a hacer esto y lo otro. Oye, pero eso no es de Dios. No, pero ¿qué tiene? No pasa nada, que al cabo, mira, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Dios es amor. Y empiezan a tolerar. Y cuidado, hermanos, con ese espíritu de control, porque fíjense, así como tenían una pitonisa en el templo de Apolos, así había profetas que supuestamente daban el mensaje de Dios, pero un mensaje manipulador hacia los hermanos. Fíjense, hay congregaciones donde tienen sus pitonisas y sus profetisas y sus pitonizos de planta, y dicen sueños y visiones que no concuerdan con la Biblia. Pero también hay iglesias donde las ovejas manipulan al pastor. Pero también hay iglesias donde el pastor manipula a las ovejas. ¿Y qué es manipular? Es torcer el sentido de las escrituras para sacar provecho y conveniencia. Entonces así era esta mujer, y no me gustan los profetas de Dios, y los empezó a perseguir, y mató a más de 900 profetas de Dios. Los agarraba y los mataba. Entonces por ahí aparece un profeta de Dios llamado Elías. ¿Han leído de él? Y se enardeció y dijo: ¿quién es esa que anda matando a los siervos de Jehová? Entonces se va rumbo al Monte Carmelo y lanza un reto público a los profetas de Baal y a la Jezabel. Pero Israel estaba allí presente, y le hace una llamada de atención a Israel. Le dice: Israel, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? ¿Por qué dicen: ¿servimos a Baal o servimos a Jehová? Si Baal es Dios, sírvanlo. Pero si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. No estén con un pie aquí y otro pie acá. No estén medio cristianos y medio mundanos, medio que sí, medio que no. Decídanse, porque el Señor a los tibios los vomita. Y les lanza un reto y les dice: vamos a demostrar quién es el Dios verdadero. Vamos, tráiganse unos bueyes, vamos a sacrificarlos, los partimos ahí en pedazos, los ponemos en un altar, los bañamos con agua,
y vamos a invocar cada uno a su Dios, y el que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y empiezan los profetas de Baal a danzar. Empezaron. Y nada, ni un cerillito caía. Entonces se empezaron a tasajear, se empezaron a cortar el cuerpo, empezaron a sangrar para que su Dios respondiese. Entonces Elías aparece por ahí, ¿no? Y yo me lo imagino así como con las manos así en la bolsa, ¿no? Así como, y empezó a burlarse de Baal y de los profetas y les dijo: ¿qué pasó? ¿Ni un cerillito? ¿Qué pasó? ¿Dónde está vuestro Dios? Pues no, que Baal es Dios. A ver, ¿dónde está el fuego? Dice, ya sé. A lo mejor anda allí paseando y se le hizo tarde y todavía no llega. A lo mejor se quedó dormido. Despertadlo. Pero eso lo decía sarcásticamente. Y todo Israel mirando eso. Entonces dice Elías: Jehová, demuéstrales quién es el Dios. Y dice que descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Y todos dijeron, Israel dijo: ay, sí, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dice: agárrenme a todos esos falsos profetas. Y los israelitas los agarraron: pónganmelos en fila aquí, de uno por uno. Y de uno por uno les dio cuello. Los mató. 450 profetas de Baal. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si nosotros no los degollamos a ellos, ellos nos van a degollar a nosotros. Por supuesto que esto es algo simbólico. En el Antiguo Testamento las guerras y las luchas eran literales. Fue literal cuando Jezabel mató a 900 profetas de Dios. Y fue literal cuando Elías degolló a 450 profetas. Hoy la lucha no es con espadas ni con ejércitos, sino con armas espirituales, porque la guerra es espiritual. Espiritualmente hablando, escuchen bien, si nosotros no le cortamos el cuello a todos esos falsos profetas que andan pululando por ahí, ellos se van a meter a la iglesia, a las iglesias, y le van a cortar el cuello a las ovejas. Eso es Jezabel. ¿Qué más hizo Jezabel? Una vez el rey estaba ahí en el terrado, Acab, y vio así a su izquierda y había una viña. Y dijo: ¿de quién es esa viña? Está hermosísima, yo quiero esa viña. Y bajó el rey y va con el dueño de la viña, que se llamaba Nabot, y le dice: oye Nabot, te cambio esta viña, me gusta mucho, mira, yo soy el vecino, soy el rey, entonces yo quiero esa viña y te voy a dar un terreno lo doble que esta viña. Y le dice: no, mi rey, porque pues esta es la herencia de mis padres. Bueno, te pago con dinero lo que tú quieras, te pago el doble. Le dice: no, es que esta es la herencia de mis padres y es la herencia de mis hijos, no te la vendo. Entonces dice que se puso triste el rey, caprichoso el rey, y se va a su casa y se acuesta a dormir y está triste. Y entra Jezabel y se empieza a desmaquillar, empieza ahí porque dice la Biblia que ella era una mujer muy arreglada por fuera, pero en exceso, exagerada. Inclusive hay un pez que se llama Jezabel, no sé cuántos lo han visto, que tiene como muy pintados los ojos, así se llama el pez, que es muy sabroso, que crece, se da aquí en el Golfo de Cortés. Y bueno, así le pusieron al pez, ¿no? Porque la Biblia describe a esta mujer como un exceso en su arreglo personal. Entonces llegó y empezó ahí a arreglarse para allá dormir, y miró al rey que estaba pujando. ¿Qué tiene, rey? Le dice: es que yo quiero la viña de Nabot, y fui y le ofrecí, no quiso. Y se acerca la tremenda, ¿no? Dices, yo me imagino así, ¿no? Se sienta al borde de su cama, porque dice que estaba acostado, y le dice: rey, tú eres el rey, tú puedes hacer lo que quieras, tú eres el rey. Ella era la primera dama de Israel y está incitando al rey a posesionarse de esa heredad. Entonces le dice: déjame yo meter mano aquí. No, pero es que no, tú déjamelo, dice. Entonces al siguiente día la malvada Jezabel va y contrata a 2 hombres que les paga, y estos se venden y testifican en contra de Nabot
de que había blasfemado a Dios. Entonces lo llevan ante los jueces de Israel, ellos dan la sentencia y la sentencia era muerte y lo mataron. Entonces llega Jezabel con Acab y le dice: oye rey, pues ¿sabías que se murió Nabot? ¿Cómo que se murió? Dice: sí, dice, ya murió. Entonces, oh rey, ¿qué esperas para tomar la heredad? La viña. Entonces este va y la toma, fíjate. Escuchen bien, ese es el espíritu de los falsos profetas que se posesionan de lo de los demás. Quítese su reloj, tráigame sus anillos, quítese la esclava, tráigame las escrituras de su casa, tráigame la factura de su carro, tráigamelo aquí, tráigamelo acá, porque así dice Dios. Y si usted no da lo que tiene que dar, le va a pasar lo que a Zafira y a Ananías. Y te empiezan a manipular. Entonces la gente, pobre gente, viene y deja facturas, relojes y todo. Esas son los Jezabeles, hermano. Esos son. Y esos ya están dentro de las iglesias cristianas, pero por montones. Y eso es precisamente a lo que Jesús se refería. Toleras que esa mujer Jezabel. ¿Sabes cómo murió esa Jezabel? Murió comida por los perros. Un profeta llamado Micaías, me parece que se llamaba. Israel iba a la guerra. Entonces dice acá, de esas veces que como que se le quería prender el foco y se ponía espiritual, y dijo: ¿no habrá por allí, no habrá quedado algún profeta de Jehová? Dice: no, pues aquí anda uno que se llama Micaías. Ah, pues traedlo. Entonces, a ver, profetiza, vamos a la guerra. Entonces cuando lo ve Jezabel y los profetas falsos que tenía Jezabel, dijeron: no, ese siempre nos profetiza cosas feas que no nos gustan. Entonces Acab dice: no, a ver, profetiza, le dice. Entonces le dice a Acab, que era profeta genuino de Dios, le dice: te vas a morir mañana, le dice. Entonces dicen los profetas falsos y la Jezabel: ya ves, te dije, ese siempre nos profetiza cosas malas. Y a ellos era ese tipo de gente que les gusta escuchar puras cosas bonitas, no endulzadas, palabras dulces al oído, que les da comezón de oír y les encanta que les digan que Dios los quiere hacer ricos y cuánta cosa, ¿no? Entonces dice: ya ves. Entonces Acab dice: no me mientas. Dice: no, esto es palabra de Jehová. Entonces dice Acán, asusado por Jezabel, dice: mételo a la cárcel, te está profetizando mal. Entonces lo agarran a Micaías y le ponen una tranquiza al pobre, y se lo zumban ahí, se lo catorrean ahí, y lo meten a la cárcel. Y yo me imagino, saca la manita ahí por los barrotes, porque le dijo: si no te mueres mañana es porque Dios no habló, le dijo. Y se van a la guerra al siguiente día. Entonces acá va en un carro y le dice al chofer del carro, ¿no?, al que llevaba los caballos, y le dice: mira, métete por aquí porque los vamos a tomar por sorpresa. Entonces dice que se metió, y dice que un flechero de los enemigos tiró una flecha al azar, dice, a la aventura, así, ahora sí que el que le caiga, ¿no? Y la flecha se vino, y justamente ¿a quién creen que le cayó? A Acab. Y le penetra justo en medio de la armadura donde está el fuego para poder moverse, y le penetra aquí, en unos par de centímetros. Entra la flecha, ¡zum!, se le clava, y le dice al conductor, le dice: oríllate a la orilla. Dice: hazte a un lado, le dice, porque estoy herido, le dice. Entonces, como quedó en medio del fuego cruzado, ya no pudo orillarse a la orilla. Entonces dice la Biblia que allí comenzó a desangrarse. El carro se empapó de sangre. Y Micaías dijo: mañana los perros lamerán tu sangre, le había dicho el profeta. Y dijo: y a tu esposa se la van a comer los perros también, le dijo a la Jezabel. No, esos profetas de la antigüedad estaban tremendos. Entonces se muere allí, y dice la Biblia que llegaron los perros y lamieron la sangre del rey Acab, y así murió. Entonces, como vencieron a Israel, entraron al palacio y agarraron a
a la Jezabel y la tiraron por la azotea, por la ventana allí, y era una altura como de 30 metros, y dice que se reventó, así dice la Biblia. Es decir, que al caer se despedazó toda. Dice, y llegaron los perros y se la comieron y lamieron su sangre. Ese es el fin de todos los falsos profetas, hermano, la muerte. Entonces el Señor les recrimina, le dice, toleras que esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza. ¿Se acuerdan de la profetisa en el templo de Apolos? Que daba los supuestos mensajes de Apolo, pues puras mentiras. Así estos daban, según ellos, sus profecías, sus mensajes, supuestamente mensajes de parte de Dios. Pero fíjese lo que dice Jeremías. Abre su Biblia en Jeremías capítulo 23. Ay, ay, aquí se va a poner tremendo. Jeremías 23. En el versículo, no vamos a leer todo el capítulo, no voy a sacar del contexto, que es bastante, pero voy a leer unos versículos que están tremendos. Jeremías 23, versículo 11. Cuando lo tenga, diga ya. Porque tanto el profeta como el sacerdote, ¿son qué? Impíos. Aún en mi casa hallé su maldad. ¿Usted cree que los tiempos presentes sean diferentes a los de ese tiempo? No. Versículo 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. O sea que tienen un tiempo. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, o sea, no le atinaban. Profetizaban, dice, en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Pues ¿qué profetizaban? Oiga, que no había nada, que todo estaba bien, que vienen tiempos mejores, ahí viene una gran cosecha, esta iglesia, y quién sabe cuánto rollo decían, siendo que estaban envueltos en la idolatría y en la adivinación. Versículo 14. Fíjate, los profetas de Samaria, y ahora ¿cuáles? Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, nadie hacía nada, nadie decía nada. Y hoy sucede lo mismo, hermanos. La inmoralidad ha entrado en el ministerio, no los disciplinan, no les dicen nada. Saben que son homosexuales, saben que son lesbianas, lo saben. Y no hacen nada, los dejan ministrar. Y estos, obviamente, para congraciarse con la gente, les hablan palabras dulces. Cometían torpezas, adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y como moradores, como Gomorra. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Escuchen, profetas falsos, que pudieran estar aquí metidos entre nosotros o que nos estén escuchando. Escuchen, es para ustedes esto. Ahora sí que, ¿estás oyendo, inútil? He aquí dice, yo les hago comer ajenjos. El ajenjo es amargura, ¿sí? Y les haré beber agua de hiel, amargura. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Hermano, qué triste está eso. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere venir a las iglesias cristianas? Yo le voy a decir por qué. Porque se ha dado una fama. No, ahí lo único que hacen es sacarte el dinero, ¿sí o no? Eso es una vergüenza para la iglesia de Jesucristo. El hecho de que algunos falsos anden haciendo sus cosas no significa que todos son iguales. Como vamos a ver que no todos los de Tiatira eran iguales.
Versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, como aquello que les conté que yo lo vi con mis propios ojos. Saquen un billete, el de mayor denominación, sáquelo, y la gente sacó su Gómez Farías, el de 500 es Gómez Farías, ¿verdad? A ver, que alguien trae uno de 500. O saque su Cuauhtémoc, pues, el de a 100. Dice, saque un billete. Entonces ya, mire fijamente el billete. A ver, préstame el billete. Dios me está diciendo que me lo des, hermana. Ignacio Zaragoza. Por ahí va. Imagínense, fíjense qué vana esperanza, qué tonto. Agarre su billete, ya lo tiene, ya están todos los hermanos. Ahora, háblele al dinero y dígale, multiplícate, multiplícate, pura brujería, hermanos. Eso es pura brujería. Mira, hermano, cuando tú estás en un lugar y escuches, el Señor me está hablando y me está diciendo que aquí hay 10 de $1,000, que los traigan aquí. Háganle así. O llévenle un pancholar. Es que les dan a los jóvenes. Llévenle uno de 500 de pancholares. No, hermanos, esos alimentan, dice, con vanas esperanzas. Fíjate lo que dice el 16. Hablan visión de su propio corazón. Visión, dicen. Tuve una visión, tuve un sueño, me fui al quinto cielo, me fui a la pierna izquierda del infierno, y allí vi al pastor, allí vi a quién sabe qué, allí vi a no sé quién, y una de rollos, hermano. Tú dices, ese cenó muchas tortas ahogadas. Ahora, yo no estoy negando que hay visiones de Dios, ni estoy negando que hay sueños de Dios, pero todos esos deben ir de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, no lo reciba. Dice el versículo 17. Dicen atrevidamente, fíjense. Yo estoy utilizando el sarcasmo como lo utilizó Elías. Se vale. Porque algunos tal vez se ofendan y digan, ay, ¿y por qué se ríe? ¿Y por qué así como que ellos se burlan de nosotros? Claro, no vamos a pagar un mal con un mal, pero la Biblia dice en el Salmo, lea el Salmo 2 lo que dice que el Señor va a hacer con todos ellos. El Señor se burlará de ellos. Así dice, ¿no? Y bueno, se vale utilizar un poco el sarcasmo. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Fíjate, estos profetas les dicen atrevidamente a los que irritaban a Dios. Les decían, Jehová dijo, así dice Jehová, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Todo era puras profecías, todo bonito, bueno, nada de... No, pues es que Dios es amor, hermano. Entonces ellos deducen que si Dios es amor, entonces su mensaje es de amor. Pero acuérdense que la disciplina es una expresión del amor y la reprensión es una expresión del amor. ¿Estamos o no? Ya lo hemos estudiado eso. Entonces hay que tener todo el equilibrio, todo el balance. Es cierto que Dios es amor, pero cuando nos ponemos orgullosos, soberbios y mentirosos delante de Dios, ese Dios de amor se manifiesta en un Dios de disciplina que da unas nalgadas. ¿Qué más dice? Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Escuchen, secreto de Jehová. Vio a Dios, visión de Dios, y oyó su palabra, palabra de Dios. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Fíjate cómo el Señor no dice que nuestra vista debe estar puesta en las visiones y en los sueños. Ciertamente dice que cuando el Espíritu Santo se derrame, los ancianos tendrán sueños, verán visiones, los jóvenes, el Espíritu será derramado, pero dice la Biblia que son sueños de Dios, visiones de Dios, que tienen que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora vámonos hasta el versículo 21.
dice Dios, no envié yo a aquellos profetas, yo no los envié. Pero ellos corrían, dice. Yo no les hablé. Mentira. Mas ellos profetizaban. Y la palabra profetizar aquí viene del hebreo nabá, que significa hablar desvariando. Yo diría, aquí mexicanizando, diría cantinfleando. ¿Se acuerda el cómico Cantinflas cómo hablaba? No, que yo me voy para acá, pero el taxi, entonces la bicicleta. Así son esos, mire, escúchelos bien cuando hablan y supuestamente predican. Predican un chorizo. ¿Sabe lo que es un chorizo? Un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito. Todo su mensaje no tiene cuerpo, no tiene intención, no tiene visión. El mensaje dicen un montón de rollo. Pero después se ponen bien espirituales. A ver, póngamelos aquí. ¡Ya! Entonces la gente se cae y empieza el misticismo a manifestarse bien grueso. Pero ¿cómo se manifiesta eso sin que haya palabra de Dios? ¿Cómo? Dice, no, yo no les hablé, estos desvarían. Son cantinflas. No dicen nada coherente. Su mensaje no tiene profundidad espiritual bíblica. Dicen puras tonterías. Versículo 22. Pero si ellos, o sea, esos profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Escúchenme, predicadores de Dios, apóstoles de Dios, necesitamos estar en el secreto de Dios. Escuchar a Él, leer su palabra y extraer de la palabra los mensajes que alimentan la iglesia. No hay otra forma de hacerlo. Lo demás es diarrea verbal. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, dice, y de la maldad de sus obras. Vamos al versículo 25. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Está hablando Dios ahí. Profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Ay. Mire, esa palabra soñé viene del hebreo schalam, que significa hincharse, y en ese hinchamiento hablar palabras orgullosas, pero el diccionario bíblico es un poco fuerte y dice, hablando con orgullo, estupideces. Así dice el diccionario griego, fíjate. Dicen, soñé, visión, y dicen cada cosa. ¡Ay! En nuestra iglesia cayó un aerolito, una pepita de oro, de 16 millones de pesos, valuada en 16 millones de pesos. Una pepita de oro valuada en 16 millones de pesos equivale a una pepita de oro de 100 kilos de oro. Entonces, tú pregúntales dónde la tienen, dicen, no, es que este es un secreto solo para ciertos hermanos. Entonces, bueno, cuando menos enséñame el hoyo que dejó en el techo, pues. Mira, tan fácil, fíjate qué tonto. Eso es lo que está diciendo, dicen puras tonterías. ¿Dónde está eso? Mira, tan fácil como llamarle a los reporteros de TV Azteca y Televisa, les encanta esos. Oiga, nos cayó del cielo un aerolito de 100 kilos y es oro. ¿Te imaginas todos los de TV Azteca? Hasta Joaquín López Dóriga llegaría, a ver, oiga, ¿cómo entró? Aquí no, pues es que oramos y todas las cámaras tomando ahí el tremendo pepón de oro. El asunto es que, fíjate, ni lo enseñan, ni lo exhiben, lo tienen solo para ciertos elegidos que lo vean. Son puras papas, hermano. Y como dicen los argentinos, son puras pavadas, puras tonterías. Eso es lo que está diciendo aquí. Dicen, soñé, tuve visión. Y dicen puras tonterías. Dice la historia que una vez Martín Lutero, que fue uno de los reformadores de la iglesia,
Él, cuando descubrió las escrituras, en las escrituras la verdad de Dios, empezó a predicarla, y su predicación caló. Y su predicación era, no, estamos blanditos nosotros. Pero muchos se sintieron aludidos y andaban por ahí muchos de esos falsos profetas y apóstoles itinerantes que andaban, soñé, tuve visión. Entonces juntaban a la gente y les enseñaban supuestas reliquias. Este frasquito contiene el prepucio de Cristo. Este otro frasquito contiene sangre de Cristo. Este otro frasquito, esto está en la historia, este otro frasquito contiene leche de los senos de la Virgen María. Y todo la gente, ¡oh! Entonces, hermanos, hemos venido para que sean bendecidos. Podéis tocarlo, pero allí junto al altarcito que habían hecho, allí hay un cofre. Echad vuestras monedas y tocad y sed bendecidos. Y ahí va la gente. Fíjate nomás. Entonces, obviamente, la predicación de Martín Lutero era bíblica. Y se sintieron aludidos todo ese montón de soñadores, mentirosos, profetas falsos. Y que van y lo buscan. Y Lutero dijo, no, yo no quiero hablar con esos soñadores. Pero ellos insistieron y dijo, está bien, pasen. Lo recibió ahí en su habitación. Y dice su biografía que cuando entraron y lo vieron, empezaron a decir, ¡el Espíritu! ¡El Espíritu! Así como diciendo, el Espíritu te dice, así dice Jehová. Entonces dice la historia que Lutero los miró y dijo, ¿el Espíritu o vuestro espíritu? No es el Espíritu de Dios, es vuestro espíritu. Dice, y a vuestro espíritu le doy una bofetada en la nariz. Y él hizo un ademán así, burlándose de ellos, porque le querían ver la cara a uno de los hombres con mayor revelación de la Edad Media en las Escrituras. Escuchen, hijos de Dios, apóyense en la Escritura y van a ver la solidez que va a tener sus vidas. Y cuando lleguen todos esos soñadores, que lleguen contando sus experiencias, los veas en la televisión y veas libros. Que yo una vez estaba allí orando, un ayuno de 40 días y 40 noches. Ya con eso, ya captaron la atención. Porque dicen, ay, qué tremendo el hermano, 40 días, 40 noches. Y luego de pronto me salí del cuerpo y comencé a viajar. Parecía Astro Boy. Y comencé a surcar los espacios siderales de la Vía Láctea. Y de pronto el Señor me dijo, pues ya te vienes conmigo. Entonces yo le dije, no, Señor, déjame un poquito más de tiempo en la tierra, porque me necesitas. Entonces Dios dijo, de veras, sin ti no puedo hacer nada. Y me regresó a mi cuerpo, y aquí estoy, hermanos, con la revelación de Dios para ustedes. La visión es esta. Y todos, soñé. Comieron muchos tacos y le pusieron mucha cebolla y huele re feo. Soñé, dice, versículo 26. ¿Hasta cuándo, dice Dios, hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Fíjate el lamento de Dios, ¿hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo lo van a permitir? 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, de modo que sus padres se olvidaron de mí por Baal. Fíjate el 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Es decir, lo que está diciendo aquí es, ¿quieren sueños o quieren palabra? Ahora yo les pregunto de parte de Dios, ¿qué quieren? ¿Sueños y visiones o palabra? Más nos vale. Ahí está. El que tuvo un sueño, cuéntenlo. Y el que oyó mi palabra, hable mi palabra verdadera. Y luego dice,
¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver los sueños mentirosos con la palabra de Dios? Si ellos hablan y dicen conforme a su corazón y contradice la Biblia, es porque no les ha amanecido, dice. A la ley y al testimonio. Escuchen, hermanos, se los he dicho 1,000,000 de veces, ahí va 1,000,001. Todo aquello que no esté en la Biblia, no tenemos por qué recibirlo. Así sea de quien venga. Pablo mismo lo dijo, aun más según yo, un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, está bajo maldición. Esa es la sentencia bíblica. Pero no termina allí, versículo 29. Dice, en una pregunta retórica, que es obvia, dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Cómo es su palabra? Como fuego. Una de las cualidades del fuego es que quema la escoria, símbolo de pecado. ¿No es mi palabra como fuego que te quema todo lo malo que hay en tu mente y corazón? Pero no solo eso, dice, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es la palabra de Dios? Como martillo que rompe la piedra, que es dura. Y el martillo es como la palabra, entonces al martillazo rompe la roca. O sea que la palabra de Dios, hay ocasiones en que es tierna. Hijitos míos, eso es tierno, ¿no? Pero cuando la iglesia se desvía y tolera cosas, entonces lo tierno se vuelve una amonestación, que es una palabra como martillo, y ese duele, ese quebranta. ¿Qué más? Por tanto, aquí yo estoy en el 30, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, ¿ven? Y dicen, él ha dicho, pero no dijo. Endulzan sus palabras. Ay, hermano. Esos profetas que dicen, están predicando y de pronto ven al pastor y dicen, pastor, palabra de Jehová para ti. Tú eres el hombre para Guadalajara. Tú eres el apóstol de Guadalajara. Y usted es pueblo de Dios. Y les empieza con palabras dulces y todo. Y el pastor empieza a llorar, ¿verdad? Y se le empieza a creer que él es el único. Pero luego ese mismo profeta va a otra iglesia y dice lo mismo. Le dice al otro pastor, pastor, así te dice el Señor, tú eres el hombre para Guadalajara. Entonces el otro se la cree también. Y empiezan las broncas entre este y el otro. Porque Dios le dijo que él era el hombre de Guadalajara. Pero estos, a donde quiera que van, escúchenme bien, a donde quiera que van, siempre dicen lo mismo. Tú eres el hombre de esta ciudad. A donde vayan. Porque endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Versículo 32, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote, o sea, a Jeremías, que le preguntaran diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dice Dios a Jeremías, les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Esto está tremendo. Volvamos rápido para irnos sobre el final, al Apocalipsis, capítulo 2. Yo tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, ¿qué dice? Seduzca. Enseña y seduzca. ¿Qué hacía Jezabel? Seducía y enseñaba a mis siervos a fornicar. Eso era literal inmoralidad, pero también habla de un adulterio espiritual. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todo esto era paganismo puro, hermanos. Y la iglesia de hoy ha sido infiltrada por el paganismo. Pero los líderes, porque lo hemos permitido. Por eso el mensaje es para el pastor de Tiatira. Y nos vamos sobre el versículo 21 hasta el final. Y le he dado tiempo, dice,
para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Les repito otra vez, en el tema número 7, la disciplina, la iglesia que sabe disciplinar, ahí hablamos de estos versículos del 20 al 23, de una manera exegética, o sea que nos metimos hasta adentro. No lo vamos a hacer ahora porque ya lo estudiamos. Lo que significa los echaré en cama, en gran tribulación, ya eso y todo eso ya lo vimos. Entonces dice en el versículo 24, yo quiero que pongan atención, en el versículo 24 dice, pero a vosotros, ¿quiénes eran esos vosotros? Y a los demás que están en Tiatira, escuche, a cuantos no tienen esa doctrina. Eso me habla de que no todos los cristianos en Tiatira eran como los otros. No todos se dejaron seducir. Hubo algunos que no tenían esa doctrina, que rechazaban, como Antipas, ¿se acuerdan? Que se puso en contra de todo aquello que no venía de Dios. Dice, pues a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos, los otros, hechiceros, llaman las profundidades de Satanás. Esto se refiere a todo el conocimiento de todo lo oscuro, de todas las ciencias ocultas. Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Dice, yo os digo a ustedes que han permanecido, que han crecido en la fe, en la paciencia, en las buenas obras, yo les digo, no os impondré otra carga. Sigan como van. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Esta frase significa al que resiste la doctrina de Jezabel, al que se sabe discernir a los falsos profetas manipuladores. A estos dice, yo les daré autoridad sobre las naciones. Y aquí habla del milenio, que es un tema aparte. 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Regir con vara de hierro no significa que va a ser un gobierno autoritario, manipulador, es todo lo contrario. Vara de hierro significa que el Señor es incorruptible, que no se deja sobornar, y los que con Él gobiernen serán insobornables. Los jueces de la tierra se dejan sobornar. Algunos abogados se venden, algunos políticos le hacen a todo, pero cuando llegue el reino milenial, donde Cristo reinará con los que creyeron en Él, dice la Escritura que lo regirá con vara de hierro. Y cuando alguien llegue, dice la Escritura, hablando del milenio, que todavía habrá gente que nace y muere y verán a Cristo sentado en el tribunal, gobernando al mundo, según la Biblia. Entonces algunos llegarán en los distintos países, irán con el gobernador, con el de la Secretaría de Ambiente, de Urbanidad, dirán, oiga, dame un permiso porque quiero hacer un edificio. No, pero ahí el uso de suelo no es el adecuado. Pero te doy una lana. ¿Qué? Sí, le doy, mire, el 10% del valor de la obra se lo doy a usted, acá bajito la mano. Entonces, regir con vara de hierro es insobornables. Entonces van a agarrar y al bote por intento de soborno. ¿Cuántos anhelan ya ese reino? Porque aquí, ya no sabes. Te dan gato por liebre, se vende el juez, todo. Y es una de tranzas, es una de deshonestidades. Por eso dice, el Señor lo regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Acuérdense que ellos eran dados a las artes manuales. Y cuando escucharon esa expresión, como vaso de alfarero, ellos sabían lo que hacía un alfarero cuando no le agradaba la obra, la tiraba al piso. Así serán vosotros, les dice. Finalmente dice, en el 28, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. ¿Saben que a la diosa Venus le decían la estrella de la mañana? ¿Saben que Luzbel significa lucero de la mañana? ¿Saben que la Biblia habla
y también la historia universal que los seres humanos adoraban al sol. La Biblia dice que Cristo es el sol de justicia y el sol es una estrella en el universo. Entonces cuando Cristo les dice, y les daré la estrella, ¿cómo dice? ¿Otra vez? Y les daré la estrella de la mañana. Ellos inmediatamente entendieron que no era ni la Venus, ni el Apolos, ni el Dios sabe cuál, ni el Dios sabe quién, porque ellos sabían que Cristo era el sol de justicia. Es decir, Cristo mismo estará allí presente con ellos. Él mismo será nuestra recompensa. Y dice la Biblia que seremos uno cuando estemos allá con Él, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y termina diciendo el 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Verdad que sí? Póngase de pie. Que Dios nos ayude. Levante sus manos al cielo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque seguramente hay mucha gente que camina contigo, que tiene obras buenas. Están manifestando que son hijos de Dios. Pero se pudiera dar, Señor, que tienes algunas cosas en contra de nosotros. Muéstranos, Señor, si hay algo que te ofende. Estamos dispuestos a corregir. Estamos dispuestos al arrepentimiento. Estamos dispuestos a corregir nuestros caminos. No queremos que quites el candelero de su lugar, Señor. Queremos que tengas misericordia de nosotros. Señor, danos sabiduría y discernimiento, porque los falsos maestros, los falsos profetas se meten en la iglesia. Y en la iglesia alrededor del mundo se han infiltrado todos estos manipuladores jezabelinos y están destrozando el rebaño. Y los pastores somos los responsables, Señor. Ponemos en tus manos a cada pastor que es genuino, a cada apóstol de verdadero, a cada evangelista verdadero. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Y danos un discernimiento para saber cuando viene el lobo que se quiere tragar a las ovejas. Y dale discernimiento a las ovejas, Señor, para que sepan cuando el lobo se abalanza sobre de ellos, para que no pierdan su galardón, Señor. Señor, que sigamos creciendo en fe, en fidelidad, en servicio, en amor, en buenas obras, que sean mayores que las primeras, las obras que hagamos, porque tú has apartado un pueblo celoso de buenas obras. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Acláranos con la luz de la palabra, con la luz del Evangelio. Y cada vez que algún falso jezabelino trate de penetrar esta iglesia, Señor, danos el discernimiento, danos dones del Espíritu Santo. Y danos, Señor, sí, sueños que vengan de ti, visiones que vengan de ti, Señor. Estas tienen que ir de acuerdo al Espíritu de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Pero rechazamos el espíritu de adivinación, el espíritu de pitoniza y de manipulación. Ese no lo vamos a tolerar en este lugar. No vamos a permitir que nos seduzca el mundo con su culto a la personalidad, con su culto al hombre, a la supuesta arte. No, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. En México, aquí se celebró, tengo entendido por las noticias que viene en el periódico, se celebró el Miss Universo, ¿verdad? Que es un concurso de belleza donde se exhibe la belleza femenina.
Entonces no estamos muy alejados de las costumbres de aquellas personas. Pero ¿qué me dice de las artes? Bueno, aquí en Tonalá hay muchos artesanos. Pero ¿qué me dice de esa enorme muestra de arte fotográfico donde 18,000 se desnudaron en el Zócalo de la Ciudad de México? Es puro arte. Y los intelectuales estaban felices. Decían, oh, qué libertad, cómo ha madurado nuestro país. Esa fue una expresión de arte que si se volviera a dar, yo me volvería a desnudar, decían. ¿Dónde he oído eso? ¿Y qué me dice de los adivinos? ¿Qué me dice de todo ese séquito de adivinos que llenan la programación en la radio y en la televisión? Como papá de todos, pues ya sabe quién, el de las túnicas. Hasta supuestas iglesias que se llaman cristianas, como Pare de Sufrir, que son nidos de hechicería, no son iglesias esas. Iglesias donde supuestamente le venden la agüita, el aceitito, la astillita de la cruz de Cristo, la agüita bendita, el pañuelito. Al rato quién sabe qué tanto irán a vender, ¿no? Puras brujerías. En medio de toda esa basura había una iglesia cristiana en la ciudad de Tiatira. El evangelio penetró, llegó al corazón de muchas personas allí, y Jesús amaba a esa iglesia porque Él había muerto por la iglesia y Él estaba preocupado por esa iglesia en Tiatira, de manera que les envía una carta por medio del apóstol Juan, y en el versículo 18 vamos a estudiar. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. ¿Quién es el ángel? El pastor. El pastor es el responsable de lo que sucede. Le voy a pedir que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 18. Este es el tema número 13 de nuestra serie, El propósito de la iglesia. Y se titula La iglesia que fue seducida. La iglesia que fue seducida. El tema número 7 de nuestra serie se tituló La iglesia que sabe disciplinar. Y en ese estudio hablamos una parte solamente de la iglesia de Tiatira, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero hoy vamos a ver otros detalles que en aquella ocasión no tocamos. Esta es la historia de una iglesia que se dejó seducir, pero se dejó seducir por los falsos profetas. Déjeme darle unos datos históricos para meternos al contexto del mensaje que Cristo le dio a la iglesia. Antes vamos a leer primero. Apocalipsis 2:18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bien, vamos a ver una pequeña introducción histórica acerca de Tiatira. La palabra Tiatira es una palabra griega que quiere decir sacrificio continuo. Y en esa ciudad había muchos templos donde adoraban a dioses paganos. Y los habitantes de Tiatira ofrecían todos los días sacrificios a sus dioses. Y esto contrasta drásticamente
con el sacrificio de Cristo, que según Hebreos 10, versículo 12, dice que fue hecho una sola vez para siempre. Y fue suficiente ese sacrificio para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, en el paganismo hay que aplacar la ira de los dioses, hay que quedar bien con los dioses y hay que ofrecer diarios sacrificios. Esta ciudad fue fundada por uno de los 4 generales más notables que tuvo Alejandro Magno. Se llamó Seleuco I Nicanor. No le pongan así a su hijo, se lo sugiero. Y esto sucedió cuando Alejandro Magno conquista aquellas regiones, le entrega a este de sus generales, a Seleuco, le entregó esa parte en Asia y él fundó esa ciudad de Tiatira. Posteriormente, en el año 190 antes de Cristo, los romanos conquistaron esa parte y aquello vino a pasar a dominio de Roma. Y se distinguía esta ciudad porque ellos vivían del comercio y ellos comerciaban telas finas. De Tiatira era aquella mujer llamada Lidia, que menciona el libro de los Hechos, que era vendedora de púrpura. La púrpura era tela. Y el color púrpura era la tela más fina y era la que utilizaba la nobleza. Entonces eran telas muy finas que ellos confeccionaban y de allí obtenían su ganancia, que era bastante. Era una ciudad muy próspera debido a esa actividad comercial. Pero por otro lado, fíjense, los habitantes de Tiatira se hicieron muy famosos alrededor de las ciudades aledañas. Decían: no, cuando vayas a Tiatira ten cuidado, porque la gente de allí agarró una fama de deshonrada, de deshonesta, de tranzas, pues, para que me entienda. Porque en ocasiones daban gato por liebre. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? ¿No? O sea que allá fue donde se inventó la piratería. No creo que fue en Tepito ni aquí en San Juan de Dios. Allá fue. Porque algunos malandrines, falsificaban telas y las vendían como originales y eran piratas. Mire, ¿desde cuándo está la piratería vigente? Entonces ellos habían agarrado esa fama de gente deshonrada, tranza, mentirosa. Ellos tenían un templo dedicado al dios Apolos. Apolos, en la mitología griega, era hijo de Zeus. Y Apolos representaba a la belleza, era el dios de la belleza. Había un culto a la belleza heredada de los griegos, que daban culto a la belleza masculina. Ellos daban culto a la belleza femenina. También era el dios de las artes, todo lo que tenía que ver con las artes, con trabajos artesanales como alfarería, el trabajo en el bronce, etcétera. Apolos era el patrón, pues, de los artesanos, para que me entienda. ¿Sí? Aquí como en San Martín de Abajo, ¿no? Y también Apolos era el dios de la adivinación. La gente de Tiatira eran de esos que creían que el destino de las personas era influida o dirigida por las estrellas. Entonces ellos eran astrólogos. Esos son los antepasados de cierto personaje de la televisión que usted conoce perfectamente. Y allí estaban ellos. Pero en ese templo donde se adoraba a Apolos, había una profetisa de planta. Una mujer que era indistintamente, pero era de planta, era una profetisa. Se le conocía como Pitia, pero en idioma griego de allí se deriva la palabra pitonisa, que significa adivina. O sea que tenían su profetisa, su adivina de planta. Supuestamente la pitonisa en el templo de Apolos transmitía los mensajes de Apolos a la gente. Entonces, cuando la gente venía a la adoración a sus dioses paganos al templo de Apolos, pues la profetisa profetizaba. Entonces tenían su profetisa de planta ahí. Y cuando yo estaba estudiando esto en la historia secular, me quedé pensando y dije, bueno, pues ese dios Apolos en realidad sigue vigente en nuestra sociedad. El culto a la belleza sigue siendo uno de los adoraciones más socorridas en la actualidad.
Hoy ya no sabes si una mujer que puedas ver enfrente es de plástico o es 100% natural, porque hoy con tantos implantes y con tanto culto a la belleza,